transmitir el conocimiento, esa facilidad de manejo del tema. Hoy nos da gusto poder contar con su apoyo para este tema. Un tema crucial para la terapia intensiva que es monitoreo hemodinámico. Además de ser un orgulloso oriundo del 3 veces glorioso puerto de Veracruz. Doctor Eduardo González Escudero, le doy la bienvenida y le cedo la palabra. Muchas gracias, amigo. La verdad, un gusto. Muchas gracias por invitarme, José Juan. Ya sabes que aparte te aprecio mucho. Fuimos compañeros de residencia, igual, Jair. Y con un tema que me gusta mucho, que es el monitoreo hemodinámico 360. También agradecerle a los participantes que se dieron el tiempo de platicar una hora. Voy a tratar de ir ahora sí a lo importante para dejar un poquito de tiempo para preguntas y respuestas que también me gustaría que pudiéramos compartir un poquito acerca de este tema que me gusta mucho. Entonces, vamos a hablar del monitoreo hemodinámico 360. Me gusta esta parte de la fisiología, el soporte cardiovascular avanzado. Vamos a repasar algunos conceptos fundamentales de la microcirculación, de la macrohemodinamia. Para el objetivo de esta charla va a ser cuándo debemos nosotros escalar a un soporte de asistencia y de ahí algunos tips de que ya cuando el paciente está en algún soporte, cómo decidimos qué paciente va a qué soporte, cómo podríamos monitorizarlo y de ahí dejamos un poquito de tiempo para preguntas y respuestas. El doctor Max Harry Whale, uno de los padres de la terapia intensiva, nos decía que cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente que está en estado de choque, era como ver una casa que se está quemando y la única forma que nosotros podemos ver a través de esta casa que se está quemando es a través de las ventanas de choque. Tenemos tres ventanas que conocemos bastante bien. La primera, que es la ventana cutánea, la ventana periférica en donde es la ventana que se afecta primero, pero también es la ventana que responde primero a una maniobra. Evaluar el tiempo de llenado capilar, cada vez hay más evidencia de la importancia del tiempo de llenado capilar, el Motting score, el delta de temperatura tempranos y que también son muy susceptibles a un cambio. Hacemos una intervención, revaloramos al paciente en 30 minutos y podemos saber si el paciente mejoró o no. La ventana renal, que no hay nada que nos guste más en la terapia intensiva que ver la bolsa de orina amarilla, transparente, un amarillo claro, y pues bueno, esa uresis nos habla de que si el riñón está perfundido, muy probablemente presión de perfusión un poco más alta. Y la tercera, que es la neurológica, que cuando ya tenemos alteraciones que pueden ir desde la agitación hasta el coma, pasando por el estupor, la obnubilación, pues bueno, significa que ya la mayoría de los mecanismos que tratan de preservar la perfusión cerebral ya fueron abatidos y estamos en un problema grave. Entonces es algo que siempre cuando nos aproximamos a un paciente que está en estado de choque, que está hipotenso, es evaluar estos tres ventanas de choque y definir si el paciente está hipoperfundido o no. Vamos a hablar un poquito de la fisiología, choque cardiogénico y un poquito de asistencias ventriculares, sobre todo haciendo énfasis al ECMO venoarterial y al ECMO venovenoso. Hay ciertos principios en reanimación hemodinámica que trato de seguir en el día a día y es cuando el paciente está hipotenso, rescátalo, sácalo de la hipotensión. Hay muy pocos momentos en donde podemos dar hipotensión permisiva en el paciente con trauma abdominal hasta que contengamos el sangrado, pero ¿no? Entonces, generalmente, siempre que hay un evento hipotensivo se define como una presión arterial media menor de 65 milímetros de mercurio por más de un minuto. Si estos eventos hipotensivos se acumulan a más de 26 minutos, puede empezar a haber problemas de falla orgánica renal, cardiovascular, complicaciones cardiovasculares mayores, renales mayores o neurológicas. Lo siguiente es entender al enfermo y la patología del enfermo, conocer el mecanismo fisiopatológico del estado de choque. Esta mnemotecnia del Hall es muy buena. Séptico, hipovolémico, obstructivo, cardiogénico o una combinación de ellos.
Esto lo vemos mucho en las terapias intensivas polivalentes, choques distributivos, hipovolémicos hemorrágicos o no hemorrágicos, taponamiento cardíaco, tromboembolia pulmonar, choque cardiogénico por infarto agudo al miocardio, que es la principal causa, u otras miocardiopatías. Ya también vemos cómo ha incrementado la falla cardíaca avanzada, incluso en UCIs polivalentes. Pero también no olvidarnos que puede haber una combinación de los estados de choque y que tenemos que ser muy sensibles a identificar si es un choque único o hay más de un componente. Y en los que hacemos cirugía cardíaca o vemos pacientes cardiovasculares, pues los vemos en vasoplegia, sangrado mayor de lo habitual, taponamiento, síndrome de bajo gasto cardíaco o también una combinación de ellos. Y no olvidar que en estos casos de choque cardiogénico, pues tenemos que perfilar muy bien al paciente si es una falla de ventrículo derecho, una falla de ventrículo izquierdo o una falla biventricular. Lo que no podemos definir, no lo podemos medir. Lo que no podemos medir, no lo podemos evaluar. Y lo que no podemos evaluar, no lo podemos optimizar. Muchas veces aquí es donde podemos influir mucho como intensivistas o como médicos que vemos pacientes críticamente enfermos. Algo que se espera de nosotros es eso, ¿no? Poder mejorar las variables de perfusión, que el paciente esté orinando, que el lactato aclare, tener un buen tiempo de llenado capilar y mejorar todo lo macrohemodinámico y lo microhemodinámico para que el paciente esté bien perfundido. Comparar la tendencia del enfermo con la historia natural de la enfermedad y mantenerlo. Esto em, un claro ejemplo lo vivimos los que estuvimos en COVID. Sabíamos que el paciente tenía una tendencia en el patrón respiratorio que deterioraba los primeros días, de ahí hacía una meseta, recuperaba y poco a poco iba recuperando. Pero cuando el paciente volvía a tener un deterioro, pues teníamos que buscar cuál fue lo que qué fue lo que le pasó al paciente. Tuvo una sobreinfección bacteriana, tuvo un evento de tromboembolia pulmonar y es lo mismo en el monitoreo hemodinámico, ¿no? Sabemos si hay un paciente con un choque séptico secundario a una perforación de víscera hueca, un choque séptico abdominal que está con vasopresores a dosis altas, pues probablemente aunque demos la mejor reanimación hemodinámica no vamos a poder quitar los vasopresores en 6, 24, 48 horas. Requiere un tiempo en el que el paciente va a ir mejorando, ¿no? Y también, por ejemplo, en cirugía cardíaca, pues cuáles son los momentos en los que los pacientes nos pueden presentar bajo gasto poscardiotomía, cuando tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con un infarto del paciente o en los tiempos en los que se pueden presentar vasoplegia asociada a la circulación extracorpórea o ya pensar en un proceso séptico sobreagregado. Entonces, no olvidar esa parte de tener un panorama completo, hacer una buena historia clínica, saber los tiempos de cada una de las enfermedades y específicamente cuando tenemos choque cardiogénico, si no lo podemos rápido, porque si nosotros dejamos progresar a este paciente de un choque SCAI-C a un SCAI-E, los pronósticos de sobrevida cambian de manera importante. Entonces vamos a hablar de estos temas de los cuales son los determinantes de perfusión. Para que un paciente esté bien perfundido requiere tres elementos: presión, flujo y calidad de flujo. Cuando estamos hablando de presión, no solamente hablamos de presión arterial media, que de manera general adoptamos 65 milímetros de mercurio como un parámetro estándar y claro, hay ciertas subpoblaciones en donde tenemos que ajustar la meta de presión arterial media. Entonces viene otro concepto que es la presión arterial media individualizada. De acuerdo, hay muchos pacientes hipertensos crónicos que requieren una meta de presión arterial media un poquito más alta porque tienen desviada la curva de autorregulación a la derecha. Esto nos los enseñó Sepsis PAM y algunos otros estudios en adultos mayores que pudieran requerir una presión arterial media más baja. Pero también hablar de presión de perfusión de órgano específico. Y otro concepto que se me hace todavía más interesante es que el mismo paciente puede requerir diferentes metas de presión arterial media en el transcurso de su enfermedad. Y la única forma de saberlo es estar revisando la perfusión, uresis, tiempo de llenado capilar y ajustar esta meta de presión arterial media que puede ser dinámica en el mismo paciente. Cuando hablamos de flujo, estamos hablando de gasto cardíaco y los determinantes del gasto cardíaco: frecuencia cardíaca, volumen sistólico, pero en lo que tenemos que ser muy sensibles es saber cuál es el determinante del volumen sistólico que tenemos alterado. ¿Es un problema de precarga? ¿Es un problema de contractilidad? ¿O es un problema de poscarga?
Y cuando hablamos de calidad de flujo, estamos hablando del contenido arterial de oxígeno, hemoglobina y saturación arterial de oxígeno. Y todos estos elementos van a determinar lo que es nuestra presión arterial, gasto cardíaco, resistencias vasculares sistémicas y los determinantes del gasto cardíaco, volumen sistólico y frecuencia cardíaca. Y aquí puede haber algunos de los causantes de hipotensión. Y eso es lo que tenemos que revisar. Tenemos un paciente hipotenso, tengo un problema de gasto cardíaco o resistencias. Si es de gasto, ¿cuál de mis determinantes del volumen sistólico está alterado? Entonces aquí tenemos dos determinantes que es presión y flujo. Cuando hablamos de perfusión con diferentes niveles de presión arterial media y también va a haber algunos órganos que pueden tolerar un poco más de tiempo estar hipoperfundidos a otros órganos, ¿no? Y no olvidar estas fórmulas. Presión de perfusión cerebral, PAM menos la presión intracraneal, presión de perfusión renal. Hay diferentes fórmulas, algunas PAM menos PVC, otros ocupan presión arterial diastólica menos la PVC. Presión de perfusión coronaria, la presión de la aurícula derecha menos la presión de oclusión de perdón, la presión arterial diastólica menos la presión de oclusión de la arteria pulmonar o la cuña y la presión de perfusión abdominal, la PAM menos la PIA. Entonces, cuando tenemos una falla orgánica específica que a lo mejor no está respondiendo y el resto de los órganos se ven bien perfundidos, no olvidar a veces hacer estos subanálisis de si realmente estamos llegando a la presión de perfusión del órgano que está afectado. Y por último tenemos la calidad, el aporte de oxígeno. Y el aporte de oxígeno o este DO2 va a tener dos determinantes, que es el gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno. Si nosotros con un oxímetro de pulso o tomándole la frecuencia cardíaca o una telemetría más una gasometría, podemos tener de manera muy fácil la hemoglobina, la saturación arterial de oxígeno, la presión arterial de oxígeno y la frecuencia cardíaca. A veces donde se nos complica un poco es en conocer el volumen sistólico, pero sobre todo en cuáles o conocer a profundidad los determinantes del volumen sistólico. Mis determinantes estáticos y dinámicos de la precarga, eh, analizar la poscarga de manera estática y de manera dinámica, al igual que la contractilidad de los pacientes. Entonces, muchas veces para poder determinar cómo se encuentran la precarga, la poscarga y la contractilidad, necesitamos algo de tecnología, que puede ser desde un ultrasonido hasta algunos dispositivos mínimamente invasivos o invasivos. Y aquí tenemos entonces el tercer elemento, la calidad de flujo. Ya vimos cómo podemos tener la presión, flujo y calidad de flujo. Entonces, realmente donde nosotros necesitamos el oxígeno es a nivel de la mitocondria. Y para esto, pues bueno, hay un gran viaje del oxígeno desde el ambiente o desde el ventilador. Se fija a la hemoglobina, es transportado a través de un gasto cardíaco, llega a la mitocondria, se hace la difusión de oxígeno y de CO2 y regresa esta sangre ya desoxigenada a la aurícula derecha. Entonces, este viaje del oxígeno finalmente sirve, o para qué lo ocupamos, para conocer el balance energético. Por principio de conservación de la materia, la misma cantidad de moléculas de oxígeno, de CO2, de fosfato que hay de un lado de la ecuación tienen que ser las mismas que hay del otro lado de la ecuación. En la presencia de oxígeno, tenemos un mecanismo altamente eficiente que produce 38 moléculas de ATP. En ausencia de oxígeno, ya sea porque no hay presión, no hay flujo, no hay calidad de flujo, no hay un buen gasto cardíaco, eh, este metabolismo se vuelve muy ineficiente y solamente produce dos moléculas de ATP. Entonces aquí viene un índice que me gusta mucho utilizarlo a veces cuando tengo duda de si un paciente tiene tiene hiperlactatemia tipo A, que es el delta de CO2 entre el delta de los contenidos arteriales y venosos de oxígeno. Este delta delta lo que representa es el principio de conservación de la materia, que la misma cantidad de moléculas de CO2 que hay de un lado de la ecuación tiene que ser la misma cantidad del otro lado, la misma cantidad de moléculas de oxígeno que hay de un lado de la ecuación
Analizamos esto matemáticamente, el valor tendría que ser uno. Sin embargo, en estudios de fisiología, en estudios, en ensayos clínicos, se ha visto que el punto que aceptamos como normal o que en el paciente puede estar hipoperfundido por disoxia va entre 1.4. ¿Cómo se explica esto? Significa que el numerador es más grande, es decir, hay más moléculas de CO2 que de oxígeno. ¿Y de dónde vendrían estas moléculas de CO2? Pues del metabolismo de anaerobiosis. Entonces, este índice por eso también se ha llamado índice mitocondrial o índice de anaerobiosis, que trata de decirnos cuándo el paciente está hipoperfundido. A diferencia del delta de CO2, cuando lo analizamos de manera sola, pues nos habla de si el gasto cardíaco es suficiente para ese paciente en ese momento o de flujo, ¿no? Si tenemos un delta de CO2 mayor de 6, estamos en un estado de hipoflujo. Si el delta de CO2 es de 6 o menor, pues podremos asumir que el gasto cardíaco está normal o incluso incrementado, ¿no? Entonces de ahí podemos construir esta tablita de 2 por 2 que vamos a analizar, que tenemos el lactato mayor de 2 con un índice de anaerobiosis mayor de 1.4 o 1.6. Si esto es así, pues diría que el lactato está alto y que el mecanismo por el cual el lactato está alto es por hipoperfusión o tenemos una hiperlactatemia tipo A. Si tenemos un paciente en estas condiciones, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tratar de optimizar, hacer un análisis macrohemodinámico de dónde tengo mi problema: presión, flujo, calidad de flujo, gasto cardíaco, volumen sistólico, precarga, poscarga o contractilidad. Si el lactato es menor de 2 y el índice de anaerobiosis es menor de 1.4 o 1.6, no está hipoperfusión, no hay hipoperfusión, no le muevas, salvo que no tengamos un buen acoplamiento ventrículo arterial, es decir, podemos evaluar respuesta a volumen, pero aquí ya no estaríamos buscando optimizar el gasto cardíaco, sino iríamos a mejorar el acoplamiento ventrículo arterial en el caso de que consideremos hacer una intervención más. Si el paciente tiene un lactato menor de 2 y el índice de anaerobiosis es mayor de 1.6, pues probablemente estemos en una fase temprana en donde todavía el lactato en la sangre va a depender de dos elementos: de la cantidad de lactato que se produce y de la capacidad de nuestro cuerpo de eliminarlo a través del hígado, a través del riñón. Entonces, esto puede haber una discrepancia en la cinética del lactato con algunos marcadores de hipoperfusión. Y uno que es el que me parece un poquito más interesante, que es cuando el lactato está alto pero el índice de anaerobiosis es mayor de 1.6. O sea, significa que aquí el mecanismo generador de la hiperlactatemia es, tenemos hiperlactatemia por mecanismos generadores tipo B, ¿no? O una hiperlactatemia tipo B. Y aquí en qué lo podemos ver en pacientes con falla hepática, falla de ventrículo derecho, y esto no hay que olvidarlo porque muchas veces cuando vemos pacientes con cirugía cardíaca que tienen insuficiencia tricuspidia importante, que tienen una falla de ventrículo derecho, pues ¿qué es lo que va a pasar? Como el ventrículo derecho no está funcionando de manera óptima, el ventrículo izquierdo sensa o le llega poco volumen al ventrículo izquierdo y pues todos nuestros marcadores de respuesta a volumen van a estar altos, ¿no? Es un paciente que tiene BPP alta con una PVC alta. Entonces, si a lo mejor no hacemos este análisis integral de lactato alto, variabilidad de la presión de pulso alto, no identifico falla del ventrículo derecho, pues ¿qué voy a hacer? Lo voy a pasar volumen, se va a congestionar más, va a elevar más lactato y lo voy a volver a pasar más volumen y vamos a entrar en este círculo vicioso. Entonces, no olvidar que también existe la hiperlactatemia tipo B y que en estos casos vale la pena hacer este análisis de hipoperfusión. Entonces, eh, habitualmente nosotros tratamos de seguir estas 4 fases de reanimación, que ya es un artículo que tiene algunos años, en el 2011, pero fue el primer artículo que encontré junto con la revisión original de Dr. Jean-Louis Van Sant, de estas fases de reanimación: ROSE, rescate, optimización, estabilización y descalamiento, en donde cada una de estas fases tiene un tiempo en el que debemos de realizar estas intervenciones, bien el mecanismo generador del estado de choque
y también cuáles van a ser las metas que debemos de buscar. Y esta curva que nosotros vemos es aproximadamente la cantidad de líquidos que podemos llegar a requerir en cada una de las fases, sobre todo en contexto de choque séptico. Pero también la mayoría de los otros estados de choque pueden requerir unas fases de reanimación, una cantidad de líquidos similar de acuerdo a la fase en la que estemos. Entonces, en la primera fase es una fase donde requerimos muchos líquidos. Aquí generalmente no requiere hacer pruebas de respuesta a volumen. En la fase de optimización es donde vale mucho la pena hacer pruebas de respuesta a volumen para no congestionar al paciente. Aquí lo que buscamos en la fase de rescate es que el paciente no esté hipotenso, sacarlo de la hipotensión, darle el manejo que requiera, volumen, vasopresores, inotrópicos, lo que requiera el paciente, pero que no esté hipotenso. En la fase de optimización es un paciente que ya no está hipotenso, pero que está hipoperfundido. Entonces, lo que vamos a buscar es mejorar la perfusión. En la fase de estabilización, líquidos de mantenimiento, ir bajando vasopresores, soportes inotrópicos, aminas, y de ahí desescalar la cantidad de líquido que ocupamos en las primeras dos fases, sobre todo. Y también este artículo me interesó mucho porque en la parte de hasta abajo viene algunas herramientas que podemos utilizar para monitorizar al paciente en cada una de las fases de reanimación y lo ajustamos un poquito, lo actualizamos con algunas tecnologías que tenemos más recientemente o con la ecografía y la importancia que ha tenido. Sobre todo el Vexus, esta para vigilar datos de congestión sistémica. Entonces, este es un algoritmo adaptado que ahí hicimos algunas mejoras o algunas consideraciones diferentes. El primer paso es identificar, es una evaluación desde la microhemodinamia hasta la macrohemodinamia. Entonces, identificamos un paciente que está hipoperfundido, que tiene un llenado capilar prolongado, o que tiene un lactato mayor de 2 o que tiene un índice mitocondrial mayor de 1,6. Si está alterado, el siguiente paso es analizar la saturación venosa central o saturación venosa mixta si tenemos un catéter de flotación de la arteria pulmonar. Y pues bueno, no olvidar que la saturación venosa central no nos habla de aporte ni de consumo de oxígeno, nos habla de la relación que hay del aporte-consumo, pero no nos dice si está baja, si el aporte está bajo o si el consumo está alto. Entonces analizamos un rango en 65-70%. Si está menor que esto, significaría que la relación aporte-consumo no es la adecuada. Entonces, lo siguiente que tendría que analizar es cómo se encuentra mi aporte, no olvidando que uno de los principales determinantes del delivery o del aporte de oxígeno es el gasto cardíaco. Entonces, una forma en la que lo puedo hacer de manera microcirculatoria o saber si algo más importante es si el gasto cardíaco es suficiente para ese paciente en ese momento, es analizar el delta de CO2. Si el delta de CO2 es menor que 6, significa que el problema no está en el gasto cardíaco. Entonces tendría que analizar cómo se encuentra la calidad del flujo, como hemoglobina o saturación arterial de oxígeno. Y algunos pacientes que a lo mejor ya que hicimos todo este análisis, que no tiene que está la hemoglobina ahí en un rango de 7 a 8, a veces cuando tenemos la duda de si lo transfundimos o no, pues bueno, si ya hicimos todo este análisis y el único determinante es que la calidad de flujo a expensas de la hemoglobina no es suficiente, pues bueno, a lo mejor o lo que yo hago es ocupar este algoritmo para decidir a veces cuándo transfundir a un paciente. Ahora, si el problema sí está en el gasto cardíaco porque mi delta de CO2 está mayor de 6, pues bueno, hay que analizar el gasto cardíaco. ¿Tengo problemas en la frecuencia cardíaca o en el volumen sistólico? Analizo mis determinantes del volumen sistólico, que vamos a ver más adelante cómo, y yo tengo que definir, ¿tengo un problema de precarga? ¿Tengo alguna condición para no pasar líquidos? Que sería lo primero a evaluar, PVC alta, presión de oclusión de la arteria pulmonar alta, y lo siguiente es evaluar reserva de precarga, ¿no? Con marcadores de respuesta a volumen, variabilidad de la presión de pulso, variabilidad del volumen sistólico, pasiva de elevación de piernas, prueba de un volume tidal challenge, dependiendo de si puedo evaluar directamente la interacción cardiopulmonar, pues bueno, valoraré pasarle volumen. Si tengo alterada la contractilidad,
ya sea medido por DPDT, strain o algunos otros marcadores de contractilidad, pues valorar si el paciente requiere inotrópicos. Si tengo alterada la poscarga, resistencias vasculares sistémicas bajas, elastancia arterial dinámica baja, pues bueno, lo que tendría que utilizar es un vasopresor, pero ya hacerlo de una manera guiada, ¿no? Y en los escenarios en donde tengo una relación aporte-consumo conservada con una saturación venosa central mixta arriba de 65-70%, pero mi delta de CO2 está menor de 6, muchas veces, o en el algoritmo anterior, lo que nos decía es que estos pacientes ya los considerábamos como, eh, em, se me fue el nombre, pero disfunción mitocondrial, ¿no? Sin embargo, en el Andrómeda Shock, eh, en el sepsis PAM, pues nos dice que hay ciertos pacientes que requieren una meta de presión arterial un poco más alta, y de ahí viene este concepto de darles un reto de presión arterial media, es decir, subirle los vasopresores o buscar una meta de presión arterial media un poco más alta, 75-80 milímetros de mercurio, y ver si mejoran tus marcadores de perfusión, uresis, tiempo de llenado capilar, lactato, ¿ok? E individualizarle la meta de presión arterial media a estos pacientes. Entonces, no olvidar que a veces cuando tenemos este problema puede ser que no estemos llegando a la meta de presión arterial media adecuada. El monitoreo hemodinámico hoy en día tiene que seguir siendo multimodal. Tenemos que saber elegir qué paciente se beneficia de qué dispositivo, de qué tecnología o de qué análisis para evaluar si hay algún problema en la perfusión. Requiere clínica, requiere catéter venoso central, requiere una línea arterial, algunos van a requerir algún dispositivo de interpretación del contorno de la onda de pulso, algunos se van a beneficiar de una termodilución transpulmonar, otros de la presión de oclusión de la arteria pulmonar, pero algo que ya tenemos y que nos ayuda muchísimo para tener una idea general de cómo está, aunque no es continuo, es la ecocardiografía a la cabecera del paciente. Tiene la ventaja que el médico que está evaluando al paciente de manera clínica es el mismo que hace la ecocardiografía o la ultrasonografía cardíaca enfocada, y pues podemos ver estos determinantes de gasto cardíaco, precarga, poscarga, contractilidad, y es una herramienta que la mayoría de los médicos intensivistas ya deberíamos de tener disponibles en nuestros centros de entrenamiento. Uno de mis maestros me decía, el mejor intensivista no es el que tiene los mejores juguetes, es el que se sabe todos los juegos, pero también algo muy importante, el que se adapta a los escenarios. Tiene que saber qué paciente se beneficia de qué dispositivo de monitoreo hemodinámico. ¿Ok? Si hay alguna limitante para utilizar algún dispositivo o la interpretación de alguna de las variables que nos arroja el dispositivo. Y pues bueno, esto requiere mucho juicio clínico, conocer el paciente, saber fisiología y también cómo funciona cada una de las tecnologías que podemos llegar a utilizar. Entonces, tratando de el algoritmo que mostramos de manera previa a el uso clínico y de la tecnología, pues bueno, podemos ver si el paciente tiene lactato alto, índice mitocondrial alto, con gasometrías, con tiempo de llenado capilar. Si está alterado, pues bueno, tenemos que hacer un análisis de cómo se encuentra la perfusión regional o la perfusión sistémica. Eh, Gasometría venosa central, gasometría venosa mixta. Tengo duda si mi gasto cardíaco está alterado, pues bueno, ecocardiografía. Si el paciente tiene un catéter de flotación de la arteria pulmonar, medir el gasto cardíaco. Si tenemos algún dispositivo de termodilución transpulmonar o interpretación del contorno de la onda de pulso, pues bueno, utilizarlo y ver cómo se encuentra nuestro gasto cardíaco en ese momento. Saturación de oxígeno, pues el paciente requiere oxígeno, transfusión. Y nos vamos a enfocar un poquito también, primero voy a ir a la parte de la derecha, que es para individuación de la meta de presión arterial, lo que vimos, darle un pump challenge y no olvidarnos la presión de perfusión de órgano específico con estas fórmulas, ¿no? Pero ahorita me gustaría dar un poquito de zoom a esta parte de cómo evaluar la precarga, la contractilidad y la poscarga. No olvidar que el corazón lo podemos dividir en cavidades derechas, cavidades izquierdas. Entonces, algo que nos ayuda para conocer cómo se encuentra la precarga de manera estática,
presión venosa central del lado derecho, presión de la aurícula derecha, presión de oclusión de la arteria pulmonar para el lado izquierdo, presión de la aurícula izquierda, volúmenes telediastólicos que se pueden medir por termodilución o se pueden medir por ecocardiografía y considerar si el paciente responde a volumen con todas las pruebas de respuesta a volumen que tenemos. Contractilidad, una forma es la DPDT que se puede medir midiendo el flujo de insuficiencia mitral y ver cómo acelera ese flujo de insuficiencia con el Doppler continuo de 1 a 3 metros, cuánto tiempo tarda en acelerarse y la distancia que acelera, pues bueno, podemos medirlo, pero también lo podemos hacer con la interpretación del contorno de la onda de pulso, con alguna de las tecnologías nuevas que tiene interpretación del contorno de la onda de pulso. Medir también strain, que no lo hacemos tan frecuentemente, pero bueno, otra forma con catéter de flotación de la arteria pulmonar, trabajos del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, y si tenemos alterado algo, considerar inotrópicos. Para la poscarga, ver cómo se encuentran las resistencias vasculares pulmonares, resistencias vasculares sistémicas y también algo muy importante que es la elastancia arterial dinámica, que cuando el punto de corte es mayor 0,89 para cuestiones prácticas 1, mayor de 1, el paciente puede responder a volumen. Si el paciente es menor de 1, pues probablemente ese paciente requiera vasopresores, ¿no? Entonces, es una forma en la que nosotros podemos evaluar o dar una terapia individualizada, no solamente siguiendo algoritmos, sino saber dónde está alterado el paciente y qué es lo que tenemos que corregir, no solamente seguir recetas de cocina. Entonces, algo que hemos mencionado, pero que no lo hemos especificado tanto, es respuesta a volumen. Este es un algoritmo que está traducido del artículo original del doctor Javier Monet y del doctor Tebul. Eh, pues bueno, nos dice, punto número uno, el paciente tiene insuficiencia circulatoria aguda, está hipotenso, tiene el gasto cardíaco bajo y tiene datos de hipoperfusión. Si la respuesta es sí, si es evidente que a ese paciente le falta volumen, no es necesario hacer una prueba de respuesta a volumen. Por favor, hay que pasar volumen en ese momento. Si no hay algo que nos diga que no deberíamos de pasar, pues bueno, hay que pasar volumen. Ahora, si el paciente nos queda duda si tiene reserva de precarga, lo que tendríamos que hacer es evaluar datos de respuesta a volumen. Y la siguiente pregunta es, ¿tengo alguna dificultad para poder interpretar cómo se encuentra la interacción cardiopulmonar porque mi paciente está respirando espontáneo? ¿Tiene alguna arritmia cardíaca? ¿Tiene una condición pulmonar, un síndrome de estrés respiratorio agudo severo, en donde lo estoy ventilando con volúmenes corrientes bajos? Eh, pues bueno, eso me limita las pruebas que puedo hacer y me reserva a hacer una prueba pasiva de elevación de piernas, a una prueba de oclusión expiratoria o hacer un mini reto de líquidos. Si no tengo alguna situación que no me permite evaluar la interacción cardiopulmonar de manera habitual, tengo más opciones. Puedo valorar la variabilidad de la presión de pulso, la variabilidad del volumen sistólico, y la vena cava ya tiene un poquito más limitante, su precisión diagnóstica no es tan buena. Y bueno, también algo importante es que la tecnología no solamente le tiene que ayudar al paciente, también nos puede ayudar a los médicos para la toma de decisiones. Ya hay tecnología que nos facilita la vida para poder hacer estas pruebas de respuesta a volumen y que incluso algunas sí requieren la medición de la interpretación de la medición del gasto cardíaco continuo. Entonces, ya la tecnología nos puede facilitar para decir, voy a hacer una prueba de elevación de piernas, voy a hacer un reto de líquidos, prueba de elevación de piernas al minuto, una prueba de líquidos. Aquí sí hay que estandarizar de acuerdo a la unidad en la que nos encontremos, saber nuestras bombas a qué velocidad nos permiten pasar el volumen. eh, y esto lo ideal es que lo estandaricemos en cada una de nuestras unidades para saber si vamos a pasar 250, 300 mililitros, o lo vamos a hacer de 3 a 6 mililitros por kilo, dependiendo de qué tipo de reto quieren hacer, y qué vamos a medir, gasto cardíaco y en qué tiempo lo vamos a pasar este volumen. Entonces, esto es algo que sí se recomienda que se estandarice de acuerdo a la unidad en la que nos encontremos.
Pues ya la tecnología lo podemos hacer, lo programamos, pasamos el volumen y ya nos puede decir si respondió más del 15%, más del 10%, dependiendo de la prueba que estemos haciendo. Y pues bueno, aquí diríamos si es respondedor a volumen, ¿no? Y también hay ciertos dispositivos como esta tecnología que se llama em, Acumen IQ, que funciona a través de la interpretación del contorno de la onda de pulso, que nos permite hacer un abordaje fisiopatológico del estado de choque. Entonces dice, el paciente está hipotenso, en el caso de que lo estuviera, ¿cuáles son los determinantes de la presión arterial? Gasto cardíaco, resistencias vasculares sistémicas. ¿Cuáles son los determinantes del gasto cardíaco? Frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Si mi volumen sistólico está alterado, aquí yo puedo evaluar de manera rápida, precisa, ¿qué está alterado? BBS como reserva de precarga, mayor de 13, el paciente debería de responder a volumen, menor de 8, el paciente no responde a volumen, entre 8 y 13 es un área gris en donde tendría que hacer otra prueba de respuesta a volumen, no solamente basarme en BBS, DPDT como un subrogado de la contractilidad y la elastancia arterial dinámica como una forma de evaluar la poscarga de manera dinámica. Entonces, también otro tip que me gustaría dejarles es la mejor forma de evaluar la hemodinamia es con el tanque lleno. Entonces, una de las primeras intervenciones que hacemos es llenar el tanque, reanimar con volumen. Muchas veces cuando mejoramos la BBS, también mejora la DPDT, pero bueno, si en el caso de que ya tengamos datos para parar a administrar volumen y tenemos una DPDT baja, pues bueno, aquí sería inotrópicos. Y aquí podemos tener las tres intervenciones que más frecuente hacemos para reanimar un paciente en llamas, que sería volumen, inotrópicos o vasopresores. A veces quisiéramos tener este anillo único que nos diera todo el monitoreo hemodinámico completo. No hay, no existe. Algo que nos ayuda mucho es esta tecnología que se llama Hemisphere, tiene la ventaja que si tengo un paciente de cirugía cardíaca, un paciente en choque cardiogénico, choque indiferenciado, le puedo poner un catéter de flotación de la arteria pulmonar. Si no tiene estas condiciones, un paciente que a lo mejor va a requerir una reanimación hídrica agresiva, le puedo poner un flow track, un Acumen IQ para ver respuesta a volumen de manera más sencilla. Em, si es un paciente no invasivo, a lo mejor en otros contextos, con el Acumen Cough para poder medir presión arterial continua, respuesta a volumen. Y también tiene la ventaja de que podemos adaptar algún dispositivo para la oximetría cercana al infrarrojo o el NIRS. Y ver la oximetría regional, ¿no? Saber si hay un órgano, el cerebro o periférico, que se esté hipoperfundiendo. Entonces, tratando de ver este circuito de la circulación, podemos ver qué dispositivos de monitoreo hemodinámico podemos utilizar para conocer la presión de la aurícula derecha y obtener saturación venosa central, pues un catéter venoso central sigue siendo la opción. Pacientes que tienen sospecha de falla del ventrículo derecho, choque cardiogénico, choque indiferenciado, catéter de flotación de la arteria pulmonar. Aquí nos va a dar gasto cardíaco continuo, presiones de la arteria pulmonar, sistólica, diastólica, media, presión de oclusión de la arteria pulmonar, como un subrogado de la presión de la aurícula izquierda, saturación venosa mixta. Para el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, eco, eh, para el ventrículo izquierdo, interpretación del contorno de la onda de pulso con línea arterial, y para la oximetría regional, NIRS, Foresight, de cualquier marca, perdón, Rainbow, dependiendo de la marca que tengan. Y este es un concepto que estamos proponiendo. No solamente quedarnos con cuatro fases, sino agregar una quinta fase de reanimación, que sería una fase de prehipotensión. Hay algunas tecnologías que tienen un indicador que se llama HPI que nos puede predecir la hipotensión minutos antes. Me parece que todavía le falta calibrarse, todavía manda muchos falsos positivos, que también nos puede llevar a hacer intervenciones innecesarias cuando lo tomamos de manera dicotómica, es decir, está alto o no está alto. Pero sí cuando vemos la tendencia de si teníamos un paciente con este valor de HPI, entre más más bajo esté, en teoría es menos probable que vaya a tener este evento hipotensivo. Entonces,
Si el paciente tenía un HPI de 10 y de repente está en 60, pues algo le está pasando hemodinámicamente a este paciente. No, yo no haría ninguna intervención en este momento, pero a lo mejor sí ir por el eco, ver qué está pasando, si hay alguna alteración hemodinámica, revisar cómo va la perfusión del paciente, pues puede ser algo que nos ayude a disminuir la cantidad de eventos hipotensivos. Pero más que esto, sobre todo los que a veces hacemos valoraciones preoperatorias, estamos en terapia intensiva y tenemos contacto con los cirujanos, pues bueno, sí conocer cuál es el estado basal del paciente o los que hacemos cirugía cardíaca, saber a priori si vamos a reanimar un corazón enfermo o un corazón un corazón sano o un corazón previamente enfermo, pues nos puede ayudar a ajustar las metas de reanimación un poco después cuando el paciente esté chocado, individualizar la meta de presión arterial, preguntarle si era un paciente hipertenso crónico. Entonces, estos tips nos pueden ayudar a que en el resto de las fases podamos cursar de una mejor manera y también actualizamos un poquito las tecnologías que podemos utilizar en cada una de las fases de reanimación. Esto es solamente un análisis de casualidad, no de causalidad. Eh, es la terapia intensiva en donde trabajamos comparado contra cientos de miles de pacientes de otras terapias intensivas. Podemos ver, algo que nos llama mucho la atención, de que tenemos una tasa alta de vasopresores, una tasa alta de monitoreo hemodinámico, pero tenemos una tasa baja de terapia de reemplazo renal en la unidad y una disminución en la mortalidad esperada. Entonces, a veces se le cuestiona mucho a estos dispositivos de monitoreo hemodinámico de reanimación, evitar eventos hipotensivos, pues bueno, esto se puede traducir. Obviamente a esto le falta hacer muchos análisis, todavía no alcanzamos el tamaño de muestra que se requiere para analizar un poquito esto. Los que vemos choque cardiogénico, cirugía cardíaca. Vamos a hablar un poquito ahora de cómo decidir cuando el paciente ya lo intentamos reanimar, no lo pudimos optimizar, ya tiene NORE, vaso, dobuta, el paciente sigue chocado, pues saber en cuál sería el mejor momento para decidir una asistencia circulatoria. El monitoreo hemodinámico no es un traje para todos, hay que saber ventajas, desventajas de cada uno de los dispositivos y qué paciente se beneficia de cada uno de ellos. Entonces, los que hacemos o estamos en terapias intensivas postquirúrgicas, pacientes eh, mayores, múltiples comorbilidades, se espera un tiempo anestésico prolongado, la cirugía va a ser compleja, va a ser procedimientos combinados, cambio valvular más revascularización, doble cambio valvular, doble cambio más plastilla, un comando, pues bueno, son pacientes que van a requerir un monitoreo hemodinámico un tanto más intensivo. Este artículo me gusta mucho, es un artículo de vida real, es un artículo de una corte en Estados Unidos, porque a veces se cuestiona mucho el uso del catéter de flotación de la arteria pulmonar. Entonces, bueno, fueron alrededor de 269,000 hospitalizaciones de cirugía cardíaca, de los cuales al final se quedaron con 236,000 pacientes. Podemos ver que 210,000 pacientes no se les colocó un catéter de flotación de la arteria pulmonar, pero a una cantidad no despreciable de 25,000 pacientes, alrededor del 10%, sí se les colocó un catéter de flotación de la arteria pulmonar. Entonces, cuando se hace este análisis y se parea por condiciones similares de los pacientes, se puede ver que hubo una disminución en la mortalidad en los pacientes en los que se le colocó un catéter de flotación de la arteria pulmonar, tuvieron menos eventos vasculares cerebrales y tuvieron una mayor cantidad de requerimiento de asistencias ventriculares o asistencias circulatorias. Entonces, esto quiere decir que los pacientes que tuvieron un catéter de flotación de la arteria pulmonar probablemente se identificaron de manera más oportuna que tenían una disfunción ventricular grave y fueron asistidos de manera más temprana y ahí sí impactó en la mortalidad. Hoy en día en el Instituto Nacional de Cardiología todavía tenemos un uso importante del catéter de flotación de la arteria pulmonar, alrededor de un 20% de pacientes, considerando que también es un hospital escuela. ¿Por qué hago énfasis en esto? También porque las guías actuales de choque cardiogénico, de dispositivos de asistencia ventricular, nos piden, hay varios valores, pero me voy a enfocar ahorita en dos, o bueno, en tres.
dos para el ventrículo derecho y uno para el desempeño cardíaco global, que es el acoplamiento ventrículo arterial derecho, que se puede medir de diferentes formas, PVC entre cuña, o la otra sería TAPS-PCAP, pero uno muy sencillo de calcular con el catéter de flotación de la arteria pulmonar es el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar. Presión arterial sistólica menos la presión eh, arterial diastólica y la presión de oclusión de la arteria pulmonar. Entonces, si nosotros hacemos este análisis, podemos ver que si el valor es mayor de 1.5, el choque principalmente es izquierdo. Si este valor es menor de 1.5, tendríamos principalmente un choque de predominio derecho. Y con lo otro que vamos a evaluar es con el cardiac power. Si el cardiac power o el poder cardíaco es menor de 0.6 watts, seguramente ese paciente se puede beneficiar de un dispositivo de asistencia de manera temprana. Entonces, índices cardíacos bajos, PAPI index alto, poder cardíaco izquierda, ese paciente puede requerir una asistencia biventricular. Y de esa manera yo sé si voy a asistir exclusivamente al ventrículo izquierdo, al ventrículo derecho o ese paciente requiere una asistencia biventricular. Impela derecho, Impela izquierdo, ECMO, Centrimag para asistencia biventricular. Y de esa manera yo puedo decidir cuál es el mejor dispositivo que tengamos, ¿no? También la tecnología nos ayuda, ya estos dispositivos nos ayudan a calcular cardiac power, eh, de manejo del choque cardiogénico, desde la clasificación de SCAI, nos clasifica al paciente en cinco grupos, ¿no? SCAI A es un paciente que tiene riesgo de choque cardiogénico, un SCAI B es de beginning o que está iniciando con un choque cardiogénico, el C es choque cardiogénico clásico, D, que ya está deteriorando el paciente, extremo, que tiene vasopresores al tope, que está ya en falla orgánica múltiple, o que incluso el paciente ya tuvo una parada cardiorrespiratoria. Entonces aquí el énfasis que nos hace las guías es, en los primeros 30 minutos evalúa, triagea, hazle un eco al paciente, valora perfusión, congestión, ve si tú lo puedes resolver o va a ser necesario que envíes ese paciente a un centro de mayor nivel, a un centro en donde idealmente tenga grupos de choque cardiogénico, que tenga capacidad de dispositivos de asistencia ventricular, que tenga capacidad de resolver un choque cardiogénico por infarto con sala de hemodinamia. Y bueno, en ese tiempo puedes resolver tú o lo tienes que trasladar. Y de ahí es evaluar en las siguientes horas, ¿lo pudiste estabilizar, sí o no? O asiste al paciente, ¿no? Llévalo a un dispositivo de asistencia ventricular. Cada vez las guías nos van recomendando asistirlos a los pacientes en un choque cardiogénico SCAI C o SCAI D para no dejarlos progresar a un SCAI E, en donde muchos artículos nos han visto que recuperar a estos pacientes a pesar de ponerles un dispositivo de asistencia circulatoria o dispositivo de asistencia ventricular, pues la mortalidad es muy alta. Esta es otra revisión de monitoreo hemodinámico. Nos sigue diciendo que tiene que ser multimodal, electrocardiograma, eco, línea arterial, catéter venoso central, catéter de flotación de la arteria pulmonar, para poder decidir a qué dispositivo de asistencia ventricular o circulatoria se ve beneficiados un paciente con centrima con falla biventricular porque tuvo trombosis aguda de las válvulas, un paciente con ECMO VA central que requiere cierta monitorización diferente, ECMO en la veno arteria pulmonar o un LAVA ECMO porque era un paciente que tenía incremento en las presiones llenadas del ventrículo izquierdo, entonces se tuvo que derivar o ventear el ventrículo izquierdo con esta configuración de LAVA ECMO. Eh, Mejorar la perfusión, disminuir vasopresores. El ECMO VA incrementa la poscarga del ventrículo izquierdo. Tenemos que estar muy cuidadosos de cómo se encuentra la presión de oclusión de la arteria pulmonar, evaluar la pulsatilidad de la arteria pulmonar, que la válvula aórtica esté abierta, no se vaya a trombosar o vayamos a tener una distensión aguda del ventrículo izquierdo. Y pues bueno, en estos determinantes del aporte de oxígeno, ya no solamente está el gasto cardíaco nativo, que es el del paciente, sino se agrega el gasto cardíaco del ECMO.
Entonces, aquí también tenemos ciertas variables que nosotros podemos modificar, como son las revoluciones por minuto. Entre más revoluciones por minuto, mayor gasto cardíaco vamos a tener, pero nos van a bajar las presiones de la P1 o de la primera presión del ECMO. Entonces, aquí ya vemos alterada esta fisiología que nosotros tenemos, en donde ahora vamos a tener una cánula de extracción en la aurícula derecha, en donde vamos a sacar esta sangre desoxigenada, la vamos a llevar al ECMO, que tiene una membrana de oxigenación que nos va a permitir oxigenar la sangre y regresarla al lado arterial ya oxigenada y que también nos va a incrementar la presión en el sistema izquierdo y va a incrementar la poscarga del ventrículo izquierdo. Entonces, como es un flujo retrógrado a la circulación nativa del paciente, se incrementa la poscarga del ventrículo izquierdo y tenemos el riesgo de que la válvula aórtica se cierre. Entonces, por eso cuña no suba, que tengamos una buena pulsatilidad, al menos de 10 milímetros de mercurio en la línea arterial. Entonces aquí vemos cómo se modifica, qué valores sí puedo utilizar cuando ya el paciente está en ECMO, la PVC me sigue sirviendo, la saturación venosa central me sigue sirviendo, puedo evaluar cómo se encuentra el volumen estresado y no estresado, el catéter de flotación de la arteria pulmonar. Había controversia si el gasto cardíaco funciona, considerando que nosotros pasamos un líquido frío en este punto y que alguna cantidad de este líquido frío que estamos pasando pase a la cánula de extracción y ya no sea sensable lo que llega a la parte distal del catéter de flotación de la arteria pulmonar. Bueno, hoy en día vamos a mostrar un artículo que ya se demostró que sigue teniendo utilidad el gasto cardíaco por termodilución en pacientes de eco. Esto es un estudio pequeño, pero bueno, la ecocardiografía es fundamental, sobre todo cuando vamos a retirar los ECMOs venoarteriales. La principal causa por la cual fracasan es porque no evaluamos el acoplamiento ventricular derecho con TAPS-PCAP. Menos de 0,35 es un criterio de fallo para destete de ECMO venoarterial. Y para evaluar la función izquierda, pues bueno, el ITB, el gasto cardíaco, la pulsatilidad, la MAPSE, la S lateral, son algunas situaciones que evaluamos en la corrida de ECMO y también para el destete. Este es el artículo que les comenté. En relación es un artículo del doctor Matthew Smith y el doctor Alain Combs, en donde, bueno, hicieron cierta validación para ver si comparado con eco, el gasto cardíaco por termodilución por catéter de flotación de la arteria pulmonar, pues bueno, sigue teniendo una correlación alta. Entonces, sugiere que sí lo podemos seguir utilizando y esto nos puede ayudar a veces para evaluar respuesta a volumen cuando tenemos P1 bajas. Ya que el paciente está en ECMO, pues bueno, esto es todo lo que tenemos que monitorizar: línea arterial, presiones de la arteria pulmonar, frecuencia cardíaca, espectrofotometría cercana al infrarrojo, central y periférica, eco. Y bueno, este es un ejemplo de un paciente que tuvimos cuando el paciente está en ECMO venoarterial, donde va la cánula arterial, le roba el flujo a la extremidad que está afectada. Entonces, una complicación de ECMO es que haga isquemia en donde tiene la cánula arterial, al igual que en el impela, es algo que tenemos que vigilar. Entonces, aquí nada más para explicar un poquito, aquí tenemos la saturación venosa mixta, en donde vemos que probablemente se mantuvo bien, pero cuando analizamos el NIRS izquierdo de la pierna donde no estaba canulado con la derecha donde tenía la cánula arterial, vemos un descenso importante en la oximetría cercana al infrarrojo. El paciente pasa a la colocación de, o lo colocamos un catéter de perfusión distal y vemos cómo recupera. Entonces, no olvidar que también la oximetría cercana al infrarrojo nos puede ayudar para estos casos, ¿no? A veces, si nosotros evaluamos la oximetría general, podemos pensar que todo está bien, pero hay algún órgano o alguna parte que pudiera no estar bien perfundida. Entonces ahora, por último, vamos a hablar del ECMO venovenoso. El ECMO venovenoso lo que hacemos es extraemos sangre de las cavidades derechas y la entregamos del lado derecho ya oxigenado por el ECMO. Entonces, aquí lo que vemos es, sacamos la sangre, la oxigenamos y estamos regresando sangre oxigenada a la aurícula derecha. Lo primero que tenemos que saber es que el ECMO venovenoso no altera la dinámica del ventrículo izquierdo, per se.
Entonces, todos los determinantes, todas las evaluaciones que hacemos del ventrículo izquierdo las podemos seguir haciendo. El otro concepto es que incrementar el flujo del ECMO del lado derecho no va a incrementar el gasto cardíaco, porque la misma cantidad de sangre que se está extrayendo es la misma cantidad que se está reinfundiendo a la aurícula derecha. Entonces, esto no pasa, ¿no? Entonces, la única diferencia es que va a llevar sangre oxigenada, pero sí podemos ver algunos veno arterial, esto sí es igual al gasto cardíaco. En el veno venoso nos sirve para ver el porcentaje de asistencia que estamos dando en relación al gasto cardíaco nativo del paciente, evaluar la saturación venosa central o mixta, relación aporte-consumo, un determinante de la calidad de flujo, que sería la hemoglobina como determinante del contenido arterial de oxígeno, la fiebre, si está incrementado, esto pudiera incrementar el consumo y la precarga. Entonces, entender esto nos ayuda mucho. Este es un buen estudio en donde en los pacientes en ECMO venovenoso que se quiso ver cuál es el principal determinante de oxigenación en estos pacientes y lo que se demostró es el porcentaje de asistencia del gasto cardíaco. Si nosotros garantizamos que al menos el 60% del gasto cardíaco nativo del paciente se está oxigenando, ese paciente va a tener un buen flujo. A esto hay que restarle la recirculación y también ser muy sensibles a que cuando el paciente se está rehabilitando, tiene fiebre, pues incrementa el consumo y a lo mejor en ese momento necesitamos asistirlo un poquito más. Entonces, bueno, eso es cómo monitorizamos a los pacientes en ECMO venoso, vemos su gasto cardíaco y el porcentaje de flujo de asistencia. Puntos para llevarnos a casa, lo que no podemos definir, no lo podemos estandarizar. Esto requiere también de protocolos institucionales, cómo vamos a definir respuesta a volumen o no, qué tecnologías tenemos, en cuánto tiempo pasan líquido nuestras bombas. Y en los contextos de choque cardiogénico, cuando no lo puedan optimizar, hay que referirlo o hay que tratar de buscar la forma de una asistencia temprana. Temprana, 6, 12 horas. Si lo agarramos ya un SCAI-D, un SCAI-E, sobre todo un SCAI-E, ya la probabilidad de recuperar al paciente es baja. Cuando tenemos estos pacientes con choque mixto, choque cardiogénico profundo, son pacientes complejos y van a requerir monitoreo hemodinámico multimodal, dependiendo de las fallas que tenga el paciente, de la interacción cardiopulmonar, saber para qué me sirve cada una de ellas. Y esta es una frase que me gusta. La macrohemodinamia nos dice qué es lo que tenemos que hacer, pero la microhemodinamia nos dice si vale la pena hacerlo o no. Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Les dejo mi contacto por si hay alguna pregunta que no dé tiempo de responder por esta vía. También hemos estado dando, bueno, el año pasado dimos un curso de monitoreo hemodinámico en este congreso, donde explicamos esto un poquito de forma más detallada. em, pero bueno, esto también requiere un poquito más de tiempo para hablar de cada uno de los temas. Espero haberles dejado con algunas dudas y estoy a la orden por si hay alguna pregunta o comentario. Estoy para servirlos. Muchas gracias por su tiempo. Creo que hay muchas dudas porque nadie las tiene, pero doctor Eduardo González, siempre es un gusto y un honor. Agradecemos su tiempo, una gran charla. En nombre del Colegio de Medicina Crítica del Estado de Guerrero, le mandamos un saludo y un abrazo. Muchas gracias a todos por estar pendientes en esta clase. Muchas gracias, José Juan, por la invitación. Muchas gracias, Yair. Y bueno, cualquier cosa estoy a la orden. Si no, ahí tienen mi contacto para servirles y muchísimas gracias por la oportunidad y a todos por escucharme, ¿vale? Bonita tarde.